Listo. Sabemos nosotros que el proceso de recuperación de la adicción como tal puede ser algo muy complejo, muy complicado para aquellos quienes estén atravesando. En este caso también sabemos que muchos no pueden alcanzar una recuperación exitosa, que realmente son pocos aquellos quienes sí pueden. Y debido a esto nos surge una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que lo hace diferente? ¿Qué hace que algunos puedan alcanzar recuperación y otros no? Sean bienvenidos, estudiantes, compañeros, profesor, a esta presentación de nuestra investigación que hemos ido desarrollando a lo largo de estas semanas, denominada su gestión, el efecto Pigmalión y su relación con las adicciones. ¿Ya? Siguiente diapositiva. Recordemos que el objetivo de nuestra investigación es descubrir si existen o no ciertos patrones que puedan diferenciar a aquellos que se recuperan y los que no. Y nosotros, si logramos entender esto desde una perspectiva científica, podríamos llegar incluso a potenciar la recuperación de más personas bajo un modelo terapéutico que sea ético, que sea eficaz. Adelante, mi compañera. Ya, yo les voy a hablar sobre lo que es la sugestión y su papel en lo que es la recuperación. Primero, la sugestión es la capacidad de influir en los pensamientos y acciones de alguien sin que esta persona lo racionalice del todo. En el contexto de las adicciones, por ejemplo, esto se ve reflejado en la autoridad que tiene el terapeuta. Si un terapeuta nos transmite confianza y presenta el tratamiento como efectivo, el paciente aumenta lo que es su predisposición al cambio. Eh, Esto no es magia, en sí es psicología, ya que se ha demostrado que las expectativas pueden modificar lo que es la percepción del dolor, la respuesta al tratamiento e incluso la manera en la que el cerebro procesa la realidad. Entonces nos surge la pregunta de qué es lo que sucede eh, si le decimos a un paciente que tiene una alta probabilidad de éxito. Eh, lo que sucede es que es más probable que lo logre, ya que esto no solo se debe a la sugestión individual. Hay otros fenómenos que refuerzan este proceso, como lo es el efecto Pigmalión, que a continuación explica mi compañera. Buenas noches, compañeros. Sí, el efecto Pygmalion se refiere a que las expectativas de los demás pueden influir en nuestro comportamiento. Si alguien cree que somos capaces de lograr algo, nuestra mente empieza a creerlo también y actuamos de acuerdo a esta creencia. Es como cuando alguien te anima a hacer algo y tú, al sentirte apoyado, te esfuerzas más para conseguirlo. Este efecto tiene un papel muy importante en la recuperación de adicciones. Cuando las personas cercanas a alguien con adicción, como la familia, amigos o terapeutas, creen finalmente que esa persona puede mejorar y superar su problema. El paciente siente esa confianza y tiene más ganas de seguir con su tratamiento. La expectativa positiva de los demás se convierte en una motivación para que la persona trabaje más en su recuperación y se comprometa más con su proceso de cambio. Por ejemplo, si un terapeuta tiene la confianza de que el paciente pueda recuperarse, esto puede hacer que el paciente se sienta capaz y motivado a seguir adelante. Es importante que el paciente perciba que su entorno cree en él y en su capacidad para cambiar. El efecto Pigmalión también puede ser más fuerte dependiendo de la personalidad de la persona. Si alguien tiene baja autoestima o siente que no tiene el control de su vida, las expectativas de los demás pueden influir más. En este caso, si la gente cree en su capacidad de mejorar, puede ser un factor clave para que se sientan más fuertes y motivados. En resumen, el efecto Pygmalion es fundamental en la recuperación de adicciones, porque las expectativas positivas de los demás pueden hacer que una persona se sienta capaz de superar sus problemas. Si el entorno refuerza la idea de que la persona puede lograrlo, tendrá más posibilidades de involucrarse en su tratamiento y experimentar un cambio positivo. Gracias, compañera. Ahora hay que tomar algo en cuenta muy, muy, muy importante. Si bien es cierto, recordamos, una persona adicta es básicamente una persona dependiente, en este caso a una sustancia que puede estabilizar su estado de ánimo,
su función anímica. Depende de esta situación. Podríamos hasta cierto punto generalizar que tiene un rasgo de personalidad dependiente y como ya hemos visto en clases anteriores, estas personas son individuos que constantemente están buscando validación externa, dependen de lo que los demás piensen de ellos, incluso no pueden tomar decisiones por su propia cuenta, cosas tan sencillas como hasta para salir en pareja, es decir, qué vamos a hacer, si vamos a una película, si comemos esto, comemos aquello, etcétera, etcétera. Cuando estas personas entran en proceso de recuperación pueden ser terriblemente influenciables y en este caso, si se les dice si se pueden recuperar o no, es posible que ellos lleguen realmente a creerse. Aquí es precisamente donde este efecto de la sugestión y el efecto Pigmalión se vuelven muy poderosos, porque si el entorno del paciente y el terapeuta están constantemente reforzando la idea de que la recuperación es posible, entonces es muy probable que la conducta de este paciente se alinee a la expectativa que se ha creado en este caso. Ahora, todo esto nos lleva a una pregunta bastante clave, un modelo terapéutico basado en esta premisa. Compañera Evelyn, adelante. Hemos visto en las clases y en el aula de forma individual, una investigación no termina cuando ya estamos al finalizar, cuando ya tenemos todos estos datos que hemos mencionado y hemos llegado a una conclusión certera, sino que de hecho empieza un nuevo proceso en el cual buscamos implementar todo este conocimiento a acciones verdaderas que puedan ayudar a la vida de las personas, en este caso a personas con problemas de adicciones, a mejorar su estado y a hacer más posible su recuperación. En esto tenemos el modelo terapéutico. El modelo terapéutico se basa primero en el sesgo de autoridad, es decir, que el terapeuta transmite esa confianza en el tratamiento. Él debe estar 100% seguro de que el tratamiento va a funcionar, de que lo va a hacer funcionar y de que va a trabajar en conjunto con la persona, en este caso adicta, para que pueda llegar a su recuperación. En segundo, también el refuerzo positivo. Esto es muy importante porque es la base del efecto Pigmalión y también un poco de la sujeción, porque esto nos permite crear un entorno que motive la recuperación del paciente y hacerle entender que todo esto, todo este proceso le va a ayudar a llegar a dejar su adicción a un lado y a verse como una persona mucho más grande que su adicción. También está la audiencia inducida, es decir, el paciente adopta la identidad de persona en recuperación y cambia esa identidad de yo soy un adicto, como la identidad nueva de que voy a estar bien, soy una persona que está en un proceso y que al final de ese proceso voy a llegar a tener éxito. Y como cuarto punto, yo creo que una de las bases fundamentales de este modelo terapéutico son los grupos de apoyo, es decir, el refuerzo social para potenciar el efecto Pigmalión. Está certificado científicamente que al momento de una persona juntarse con sus pares, en sentido sea de edades o de problemas psicológicos, emocionales, esto les permite sobresalir y superar esos problemas que tienen. Entonces, esto dentro del modelo terapéutico nos va a servir muchísimo para que las personas adictas puedan encontrar en alguien adicto un consuelo y también apoyarse entre sí. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué es importante este modelo? Entendemos que las tasas de recuperación de las personas adictas actualmente realmente son muy bajas y la posibilidad de que un adicto se recupere es casi, casi nula. Creo que por el esfuerzo muy poco que se ha hecho como profesionales de poder entender cuáles son las verdaderas necesidades de estas personas, ¿no? Y de ponernos también en sus zapatos y entender que es muy complicado la recuperación. Durante todo este proceso que hemos ido realizando esta investigación, nos hemos dado cuenta que es muy difícil
y que este efecto Pigmalión en efecto puede llegar a funcionar muy bien. Aprovechar el poder de la mente puede mejorar los resultados, es decir, que nosotros prácticamente estamos utilizando como principal recurso la mente de nuestro paciente, ayudándole de manera positiva, motivándole, haciéndole entender que su recuperación es posible. Si logramos integrar todos estos elementos que hemos mencionado anteriormente, de éxito de que la persona puede llegar a recuperarse. Y así, yo creo que implementando este modelo terapéutico de manera eficaz y obviamente basada en la ética, podríamos llegar más allá que a tener personas adictas ahora sanas, sino a entender que verdaderamente el enfoque no está en el proceso en sí, sino en la persona, en quién es, en cómo funciona. Y eso nos ayudaría incluso en otras áreas de la psicología que aún están, yo creo que muy poco avanzadas. Siguiente diapositiva, compañera. Listo. Entonces, en conclusión, ¿qué nos dice todo esto? Pues, ¿qué hemos visto, qué hemos aprendido? Que la recuperación de las adicciones en realidad no depende únicamente de la técnica del terapeuta o no depende de la fuerza de voluntad del paciente. No solo esto, tal vez hay una fuerza que no ha sido muy estudiada a fondo, que viene siendo lo que hemos propuesto, la sugestión y el efecto Pygmalion, y esto puede marcar una diferencia entre los que logran recuperarse y los que no. Y como ya se ha mencionado a lo largo de esta exposición, si lográramos integrar estos factores a un modelo terapéutico, recalcando que cumpla los parámetros éticos y que sea eficaz, podría lograrse un crecimiento en su tasa de recuperación. Por un momento, por un momento podríamos incluso imaginar cómo sería un tratamiento donde no solo se centra en eliminar la adicción, sino en reforzarle la idea de la creencia que puede tener el paciente sobre la capacidad de cambio de sí mismo. En un futuro donde incluso la ciencia y la psicología puedan unirse para no solo tratar la adicción, sino realmente para transformar vidas. Diapositiva final, compañera. En este caso, para nosotros ha sido un gusto poder elaborar esta investigación, pues como ya lo hemos mencionado, esa ha sido la intención, que pueda lograrse un cambio o aportar un cambio a este tipo de procesos. Finalmente, esa es la dirección que hemos intentado lograr nosotros en esta investigación. Se agradece muchísimo por la atención prestada en esta ocasión. Hasta la próxima será.